Bendiciones. Ahora sí se escuchan, nos pueden decir aquellos que están conectados del otro lado con tu programa. Ahora te toca a vos. Aquí estamos. Tuvimos un problema de sonido, no se escuchaba. Así que mucho que compartía. Vamos a ver si ahora a las que están conectadas, por favor nos avisan, nos dicen, nos confirman. Si sale bien el sonido, si se escucha. Sí. Sí, ahora sí se escucha. Sí, se ve que... Yo creo que se puso mute porque no nos querían escuchar. Sí. Bueno, vamos a tener que decir todo lo que no estábamos va a salir diciendo. igual, ¿eh? No va a salir igual. Pero bueno, aquí estamos, en Ahora te toca a vos, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp es el 11 50 46 40 30, que vos puedas comunicarte con nosotros, y vos si sabés si alguien tiene alguna necesidad, puedas decirle que vos puedes llamar, mandar un mensajito, y vamos a estar aquí orando todos los días miércoles, ayunamos y oramos por todos estos 3 meses que quedan. Amén, sabemos que estos meses son meses cruciales en el año para poder comenzar un año diferente, así que lo mejor es estar en las manos del Señor, ser esos buenos guerreros, con las armaduras del Señor. Hoy necesitamos la vida de David, amén, cómo vestirse de guerreros, ahí este es el tema con el cual hoy vamos a empezar a compartir, vos puedas compartir con otros, Ahí sí, dice Ale, bien ahí. Ay, qué bueno, sí. Te estábamos avisando que se te cayó una letra. Sí, no se escuchó el sonido, pero o sea, ahora te contamos que... Ay, sí, pero bueno, así se cayó que una. bien ahí a todos los que están del otro lado. También estábamos diciendo, ¿no?, que por situaciones de que nos encontramos con mucho... muchas actividades. Los días martes se nos complica poder hacer el vivo, sin embargo nos vamos a mantener firme, que el Señor nos ayude a poder hacerlo los días jueves. Así es. Ya les voy diciendo que el día jueves de la semana que viene vamos a tener que transmitir la campaña en vivo. Así es. Vamos a hacerlo a través de Ahora te toca a vos, la campaña en vivo. Porque vamos a estar allá. Le comentaba hace un rato que se va a hacer una campaña en la Plaza de la Matera el 23, el 24 y el 25 de octubre a partir de las 19 horas, ahí en la de 816, en la plaza central, digamos, de lo que es la Matera. Así que esperamos que realmente puedan sumarse. Le comentaba a compartir a otros, a llevar a esas vidas que quizás invitaron millones de veces a la iglesia y no han podido ir. Es el momento exacto. Acompañamos a la iglesia de Jesús es el Rey en esta encomendación que el Señor le dio, pero nos unimos junto a todos los pastores, las pastoras, a través de todo lo que es la parte de Pastores y Pastoras Unidas, para poder participar, apoyar lo que el Señor está comentando en este tiempo, porque lo más importante es que haya salvación de almas y eso es lo que el Señor nos encarga al principio de todo esto. Así es. Y la campaña es muy importante, ¿sabes? Que ese es el comienzo de un paso de fe. Así que si vos tenés allí quizás un familiar, uno que está pasando una situación complicada, quizás no se anime a ir a la iglesia, pero sí se anime a ir a una campaña, a un lugar abierto, que es una plaza frente a la escuela, un lugar abierto donde se puede sentar hasta de lejos, ¿viste? Como siempre pasa, esos que se sientan de lejos son después los primeros que están en las iglesias. Y es un buen llamado el Señor está haciendo en este tiempo, que realmente Dios pueda traer convicción, amén, y puedan realmente entender que todo lo que necesitamos está en Jesús. Él es la respuesta a nuestras vidas, Él es la solución a nuestros problemas. Y así que en este día estamos aquí en Ahora te toca a vos con el tema cómo vestirse de guerreros a través de la vida de David. Le comentaba hace un rato que no se trata de colocarse una armadura, sino del corazón que el Señor fue forjando en la vida de David primeramente, para poder lograr llegar a obtener esta tarea que el Señor le había encomendado. Tenemos todos una asignación, el Señor nos manda a batallar, porque dice en su palabra que nuestra lucha no es con carne ni sangre, significa que tenemos guerras constantemente en el ámbito espiritual. Sin embargo, hay una formación de guerrero y que no se trata de algo externo, sino que de algo interno, y esto nos relata la historia de David. Les mencionaba hace un rato, cuando no se escuchaba, les mencionaba que íbamos a estar basándonos en Primera de Samuel 17,
que es donde está todo y cuenta y relata todo. Vamos a tocar algunos versículos puntuales, pero usted lo puede leer en su casa todo completo, para que el Señor le siga ministrando, le siga hablando y que pueda encontrar este punto que quizás no lo había observado o algo por el estilo. Yo le comentaba a la pastora que la vida puntualmente de David se me vino con esto, porque en sí David era el que estaba recluido de la familia, conociendo el contexto del pueblo de Israel. El más pequeño no era quien cuidaba las ovejas, pero sin embargo David estaba cumpliendo ese rol. Y no se trataba solamente de pastorear unas simples ovejas, sino que se trata también del cuidado no solamente físico, sino también de los ataques que puede llegar a tener esa oveja, que es el trabajo que hoy conocemos en el ámbito espiritual que hacen los pastores y hacen las pastoras, ¿verdad? Que se levantan contra esos gigantes que quieren atacar la vida de las ovejas que el Señor pone en su cuidado. Le comentaba a la pastora que hablando con Jere, Jere mi sobrino, me mostraba que había un perro grandote que duplicaba el tamaño de la persona, que se encargaba de ayudar al pastor de ovejas y que le decía que con sola la presencia del perro el coyote se alejaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque vaya un perro o haya alguien que esté todo el tiempo luchando contra las huestes espirituales, la oveja solamente escucha la voz del pastor. ¿Qué quiero decirte? Que él tiene que dejar lo que está haciendo e ir a buscar a esa oveja perdida, llamarla, porque solamente va a escuchar su voz. No estamos hablando solamente en el ámbito eclesiástico del pastor y la pastora, sino que el primer llamado que recibimos nosotros es de parte de Jesús. Y cuando nosotros somos las ovejas, somos esas personas que acudimos a ese llamado, es porque podemos reconocer que quien nos está llamando es nuestro papá. Es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que todo lo que se está levantando, ya sean lobos, sean osos, que contaba la historia que es con lo que leones, que es con lo que David se enfrentaba para poder defender esas ovejas. Él entendía que la fuerza no venía de él porque había una intimidad que tenía constantemente con Dios, y algo que mencionábamos hace un rato era que el guerrero que estaba dentro de David ya estaba mucho antes de que le pusiera a Saúl su armadura. Antes de que Samuel lo vaya a buscar, ¿no? Que mucho ya tenía antes. Dios un propósito con David, ¿no? Porque decíamos también que es como cuando nosotros recién comenzamos en el Señor, Dios te va preparando, poniendo tus armaduras para lo que va a acontecer más adelante, ¿no? Porque él no sabía que iba a acontecer eso, que iba a ser rey y que iba a tener que derribar a ese Goliat, pero Dios lo fue formando, lo fue preparando, ¿no? Aunque a veces uno dice, pero fue con animales la batalla que pasó. No, yo creo que también pasó situaciones en su hogar, en su familia, porque se dice que él, ¿no? Era como excluido, ¿no? Que es más, cuando fue a presentar que Samuel fue a buscar a los hijos, él no estaba tenido en cuenta. Ni siquiera lo tuvo en cuenta porque no lo fue a buscar y estuvo preparado en ese momento. Él no estaba tenido en cuenta, ¿no? Como muchísimas veces nos ha sucedido a nosotros, que el Señor quizás nos dio una asignación y Él ya nos vio, ya nos escogió, ya hay algo que se está formando en nosotros, pero el resto no lo ve. Pasó con José, y contábamos la historia de José. El Señor había ya depositado algo en él que sus hermanos no podían verlo, que incluso su padre no lo vio en su momento, y que nos puede llegar a suceder como le pasó a David. El padre, sus hermanos no veían lo que Dios depositó, incluso Samuel, porque Samuel esperaba que sea parecido a Saúl, el rey, que sabemos que Saúl fue elegido por el pueblo y no por Dios. Las características que tiene Saúl, si bien Dios dio el ok, son a los ojos humanos, porque tenía que dar gran impresión, porque tenía que ser su estatura de gran tamaño para ser temeroso, pensamientos humanos que hasta el día de hoy nos llevan a entender que quizás un guerrero sea el que más intercede, el que más ora, el que más grita, el que más zapatea, y sin embargo no es ese, puede ser el más tímido, el más callado, en que su habitación, ¿no? Que en su habitación realmente esté en la intimidad con Dios, y que cuando sea el momento le va a tocar enfrentarse a ese Goliat, y no lo va a hacer con su fuerza, porque quizás la altura, para el resto va a decir todavía no tiene la altura suficiente. Quizás pase como pasó con David, que diga la armadura te queda grande, sos muy pequeño, y que se le rían, ¿no? Y de repente, no con fuerza, sino a través del poder de Dios, la estrategia que Dios le dio hizo que venciera un enemigo tan grande. Y ahí entendemos que muchas veces no es la fuerza, sino es la habilidad.
Yo a veces lo noto, Sí. yo a veces lo noto, por ejemplo, no sé, en algo, cómo enroscar algo, ¿no? Sí. Yo le decía a mi compañera, porque siempre le quedaba mal cerrado el termo, y ella hacía cada vez más fuerte, y le digo, lo estás cerrando mal, dame, le digo. A veces no es la fuerza, le dije yo, sino es, le digo, es la maña, es cómo lo puedas. Digo, tiene una maña, tiene una forma en la que vos puedas vencer eso que estás tratando de hacerlo con fuerza y no lo podés hacer. Mira, y la acomodá y hice así, quedó cerrado. Digo, y no hice fuerza, no está trabado, y le digo, yo ya conocía el termo igual, ¿no? Pasear a sabionda, pero yo ya conocía el termo. Pero le digo que no todo es con fuerza, y hablábamos de eso. Y más que nada porque yo ya venía preparando esta palabra ahí en el medio de toda la revolución del día de hoy, y el Señor realmente me llevaba al contexto también bíblico de ese tiempo, ¿no? Israel se estaba enfrentando a unos filisteos, unos enemigos que para ellos eran muy grandes, muy difíciles, lo picaban tamaño, Claro, sí. los humillaba constantemente, los atemorizaba incluso con las actitudes, quizás con la forma de cómo se presentaba, lo atemorizaba, y quizás esas cosas nos suceden a nosotros como iglesia, que las situaciones que están sucediendo te empiezan a hacer de chiquito, por más que vos tengas la altura que tengas, el cargo que tengas, no importa, de repente te empezás a sentir chiquitito y viene un niño, viene un joven, viene un adolescente, y el Señor te dice dos palabras y es 100% lo que el Señor necesita. Decís, no necesitaba hacer más que lo que Dios tenía que hacer, ¿no? Así que recordá que este programa lo hacemos juntos, ¿eh? Vos del otro lado, nosotros de este lado, que vos puedas compartir tus experiencias de cómo Dios te fue formando como guerrera, ¿no? Qué vestiduras te fue dando, o quizás te falte una parte, ¿no? Que todavía no esté completamente tu vestidura de guerrera, ¿no? Y quizás está a media, o por ahí te la sacaste. La dejaste, te la sacaste y la corriste a un costado y dijiste, yo ya está, me cansé de guerrear, me cansé, ¿no? Y cuando Dios te dice hoy que te vuelvas a vestir con las vestiduras de guerrera. ¿Sabes qué? Goliat desafiaba al ejército de Dios por 40 días. Y es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, que David no era soldado. Claro. No pertenecía al ejército, no era militar. No tenía una preparación de uso de espada, de uso de escudo, de protección. Y sin embargo se paró porque entendió que no iba a pelear. Y ahí está el punto. Que el verdadero guerrero no pelea con las armas que cree tener, sino que deja que Dios pelee. Y ahí es donde nosotros nos vestimos. ¿Sabes qué? Hablaba hace un rato y decía 3 cualidades que había notado sobre lo que Dios había formado en el corazón de David. Es fe, obediencia y confianza plena en Dios. Y lo traduzco a convicción, porque si bien la fe también es confianza en Dios, la convicción, porque muchas veces tenemos fe, pero nos falta esa convicción total de poder plantarnos en la situación y decir, el Señor no me va a avergonzar, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y va a pelear la batalla. Yo no voy a pelear, no voy a levantar un dedo, no voy a forzar nada, no voy a decir ni una palabra, el Señor se va a encargar de pelear por mí. Cuando nosotros tenemos esa confianza es porque el guerrero, la guerrera se ha formado en vos y te vestiste con esa ropa. Así es. A ver, ahí está, que Dios la bendiga. Me parecía raro ya no verla ahí. ¿Cómo está? La extrañamos, pastora. Que Dios te bendiga, Angélica. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado siempre. Respaldándonos allí del otro lado. Que vos puedas contar también un poquito con nosotras tus vestiduras de guerrera. Vamos a leer 1 Samuel 17, 38, 39. Dale, ahí hagan, vamos. 38 y 39. Y dice así su palabra, y Saúl visitó a David con sus ropas y se puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl,
yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Wow. Y era lo que estabas diciendo recién, ¿no? Acreciendo. Vos sabés que en ese momento vino la luz a David y comprendió que no podía pelear con lo que no le correspondía, ni depender de la fuerza humana. Lo que hizo Saúl fue darle sus armaduras, sus herramientas de guerra, sus vestiduras. Y sabes que no podés pelear con vestidura de otros. Vos tenés que pelear con la vestidura que Dios te dio a vos, con la vestidura que Dios fue formando en tu vida, porque las batallas y las guerras a las que te tenés que enfrentar, en realidad vas a enfrentarla con lo que Dios depositó en tu vida y no con lo que quizás ella tenga. Por eso cuando Saúl dice, lo vistió, Saúl lo viste con sus armaduras. Fíjense que había un montón de guerreros, pero sin embargo, ¿quién lo vistió? Gloria a Dios, estaba leyendo lo que dice. ¿Qué dice? Vamos a... Lian Ulises Puccini dice. Pueden estar orando, se tomó pastillas psiquiátricas y lo entubaron. Oh, Jesús amén. Amado, amén, amén. Hermanos, para que estemos orando en este momento, amén. Que Dios ponga su mano, tenga misericordia. Señor, está presentado delante de ti, Señor. Padre, que tú le des una oportunidad, Señor. Pone tu mano. Oh, Señor, ahora, Señor. Envía tu palabra, Señor. Que pueda despedir todo. Sí, Señor, que pueda hacer, Señor. Lávalo, límpialo, Señor amado. Que pueda despedir cada una de esas pastillas, Señor. Sí, si es tu Señor. voluntad, Señor amado, que esta persona tenga la oportunidad de salvación, enviamos tu palabra, Señor. Señor. Que haya cualquier persona, Señor, que entre dentro de donde Él esté, Señor amado, y pueda alcanzar, Señor, la salvación, la sanidad, la restauración para su vida, Señor. No conocemos los planes, no conocemos su vida, Señor, pero entendemos, Padre del cielo, que es tu creación y tú amas, Señor. Tú amas por encima de todo, Señor. Enviamos tu palabra porque entendemos que llega, Señor amado, y trasciende cualquier límite, Señor. Y creemos, Señor amado, que tu poder se va a manifestar en su vida, papá. Que las personas que están en aquel lugar, Señor amado, puedan, Señor, también recibir, Señor amado, de tu persona, que todo sea con un propósito, Señor, que empieces a transformar todo esto en un propósito de salvación, Señor amado, y que tú resguardes su vida, Padre. Envía ejército de ángeles, Señor amado, para resguardar la vida, Señor, de esta persona. Lo encomendamos en tus manos y que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, Juli. Uy, ¿cómo anda mensajerías? JC. Saben que anoté un poco de las características que le mencionaba hace un rato y cómo se viste un verdadero guerrero de Dios, ¿no? Y lo primero que puse es que se viste con fe, no con miedo. Sabe que el miedo es lo contrario. Es lo contrario a la fe. Y sí, es lo que nos hace muchas veces retroceder, ¿no? Mirar para atrás. ¿Está mal sentir miedo? No. No se trata de ahora en más no sientas miedo porque si no, no serás un guerrero. No. Sino qué hacemos en medio de ese miedo. En el momento en el que nosotros sentimos que tenemos miedo. Ahí es donde la fe debe acrecentar. Ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a en lo que nosotros creemos y en quién nosotros creemos. Ahí está el punto. ¿Sabe que me acuerdo que una vez no me acuerdo qué persona me dijo que lo importante no era quizás tener miedo o sentir temor de hacer cosas, sino que simplemente no hacer nada por tener ese miedo, sino que accionar, hacer algo con lo que me hace tener miedo, enfrentar lo que quizás me cuesta tanto, es lo que me termina siendo valiente. El valiente no es que no siente miedo, sino que el valiente es que pelea a pesar del miedo que siente. Y ahí está el verdadero guerrero, que a veces sentimos miedo porque sí, nos atemoriza mucho. Segunda letra que se cae. Muchísimas cosas
que sentimos que están pasando y que se van de nuestro control porque es espiritual. Así es. Y decimos, Señor, no sé qué hacer con esto, tengo miedo de lo que pueda llegar a suceder, pero decir, Señor, yo confío porque tu palabra dice esto y me agarro de esa palabra y lléname de fe para no dudar en mi corazón, para no dejar de confiar que vos lo vas a hacer. Y ahí es donde empieza a acrecentar la fe a pesar del miedo que sentimos. Que no es ser débil tener miedo, sino que es circunstancias que nos pasan, ¿no? Que vamos viviendo y que eso es lo que, como le pasaba a David, bueno, esos son los que te van forjando tus vestiduras. Así es. De guerrero. Sabes que ahí es donde cuando Goliat, el gigante que se le presenta, le viene con palabras para buscar el miedo, provocar el miedo que estaba ya provocando en el pueblo de Israel en la vida de David, ¿no? Y David le dice en primera de Samuel 17:45, si lo buscamos. Sí, dice así: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! No solamente le dijo, vos me estás haciendo esto, vos me estás provocando esto, pero yo sin embargo vengo, ¿no? Vengo, dice, en nombre de, no dice, viene David, el siervo de, no dice, vengo en el nombre de, porque vos provocaste el pueblo. Pero aparte dice el ejército de Dios de los escuadrones de Israel. No es que solamente, ¿no? Escuadrones, dice. Es tremendo cómo ahí te das cuenta cómo realmente él tenía una confianza de que Dios lo iba a respaldar, porque todo el pueblo tenía miedo, todo el ejército tenía miedo. Había provocado muchísimo a Dios. Dios estaba embravecido porque el pueblo estaba atemorizado y el más pequeñito pero con el corazón de guerrero, y ahí está el punto, ahí está el punto. Sabes que no importa si estás en la milicia, no importa, vieron que muchas veces esto lo llevan al ámbito, lo llevamos al ámbito estudiantil. Siempre te dicen, no todo el mundo es maestro, está el que tiene vocación y el que solamente trabaja. Hay dos diferencias. ¿Por qué? Porque el que tiene vocación de maestro, no importa de qué forma, va a buscar para que vos aprendas de enseñarlo de la forma, incluso lo recibís de manera diferente. Vos sí o sí te quedás escuchando. ¿Por qué? Porque hay una vocación completa a una enseñanza. Y después está el que simplemente tiene el trabajo y lo hace por trabajo. No digo que lo desempeñe mal, pero te das cuenta que tiene otro tipo de actitud. Ahora, podemos estar guerreando, podemos ser todos servidores, pero hay algunos que tienen esa vocación que distingue al resto, porque está forjado ya en su corazón, en su interior, lo que después se sale a simple vista ante otras personas. Y eso es lo que pasaba. Y sabes que no te dice, el guerrero de Dios no se enfoca en el tamaño del problema, porque en el momento en el que estaba enfrente del filisteo, David no se enfocó en el tamaño del filisteo, sino en lo que Dios iba a hacer por lo que él estaba haciendo, ¿no? Es tremendo, porque no es que le dijo, y vos con tu gran altura, vos venís con esto, vos venís con aquello, vos hiciste esto, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Se había sacado toda la armadura, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque dijo, no puedo pelear con algo que no es mío, esto no es mío, y yo no vengo a pelear, va a pelear Dios. Y agarró y tomó de forma estratégica lo que Dios marcó, que era para vencer a ese gigante. ¿Qué significa? Que no todos los gigantes van a ser vencidos con la misma. Así es. Y esto me venía cuando vos decías que le dio su armadura porque no le pertenecía, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos usar las armaduras de otro, ¿no? Para guerrear nuestra batalla, ¿no? Como diciendo armaduras vendría a ser como con palabras de otro o como lo otro lo hace, cuando Dios nos dio nuestras propias armas con la cual nosotros ya estamos preparados para guerrear esa situación que se nos presenta, ¿no? Con esa vestidura que nos dio propia, ¿no? Que fue formando al día de que lo conocimos al Señor, el día que lo aceptamos, fuimos hijos de Él, hijas. Y ahí es donde Dios nos fue forjando, ¿no? Fue vistiendo cada una de las ropas fue puesta.
No, y ahí como, cuando dijiste eso, digo, claro, sí. A veces, muchas veces digo, sí, porque Mayra ahora sí, ¿no? Yo oro Quiero así, claro, claro. yo voy a hacer igual para poder tomar o copiar. Y no, cuando todo, Dios nos dio cada uno nuestra propia vestidura para guerrear. Y no solamente eso, sino que hay una estrategia específica que es necesaria implementar para lo que estamos atravesando y según la fe que nosotros estamos manifestando, porque es fácil ir y simplemente pelear con la palabra, ¿no? Y hay ocasiones en las que tenemos que pelear con la palabra y hay ocasiones en las que el Señor nos enseña simplemente a usar una piedra e ir directo a la cabeza. Después sí le corta la cabeza, pero primero lo tumba. Y te da una estrategia para tumbarlo y después ir y cortarle la cabeza. Y para poder tumbarlo muchísimas veces no se necesita una espada para tumbar a alguien. ¿Por qué? Porque ¿qué representa la espada? Representa la palabra. Pero sin embargo David le dijo, en la fe que él tenía, en nombre de quien venía, y lo primero que hace es tumbarlo, ¿no? Es sacarle la autoridad que sentía que tenía por encima del pueblo de Israel. Es decirle, vos no tenés el control de quien yo creo, vos no podés tocar el pueblo. Y esa actitud de fe y de confianza en Dios hizo que ese gigante se convirtiera de 3, 4 metros en simplemente un tamaño menor al de David. Se volvió chiquitito, ¿no? Y cuando se volvió chiquitito ya estaba tumbado, agarró la espada y la espada hizo el trabajo al final. La espada terminó haciendo el trabajo que corresponde, porque la palabra es lo que terminó de derribar ese gigante. La palabra que estaba, y yo recién me venía y como que me quedó resonando, que a pesar de que había un montón del pueblo, incluso los hermanos de David eran guerreros, no le dieron su armadura. El que le dio era el rey. Le dio la armadura. El rey le dio la armadura a quien después iba a ser rey. ¿Se entiende? O sea, ya, aunque Saúl no lo vio, aunque nadie lo vio, el Señor ya estaba marcada la esencia de David. Y le dio la armadura el propio rey, pero él le dijo, yo no me he visto con la tuya, me voy a vestir con la mía propia, ¿no? Y en ese momento David estaba enfocado en el filisteo, pero proféticamente ya estaba hablando de que él no iba a ser igual que Saúl. No iba a estar vestido con las armaduras humanas, porque Saúl fue elegido por humanos, sino que iba a estar vestido con las armaduras de Dios, porque el reinado de David fue totalmente diferente. Y ahí él era dependiente de Dios. No significa que no cometió pecado, no significa que no falló, no significa que no se equivocó, sino que se trataba de que él había una dependencia del Espíritu y que no estaba en el reinado de Saúl, porque Saúl quería agradar al pueblo constantemente. Había una vestidura de siempre estar presentable para el pueblo, y esa es la vestidura que no le entraba a David, porque incluso cuando gana y hace la danza, todos lo miraban y decían, el rey no puede estar haciendo esto, y a él no le importaba, porque lo que estaba haciendo era glorificando a Dios. No le importaba qué vestiduras tenía delante, cómo lo vieran los demás, mientras a Dios le agradaba. Y eso por eso es que tanto que Dios se enfoca en decir que el corazón de David era agradable a Dios, ¿no? Que hay que tener un corazón como el de David, porque sea como sean las cosas que ha acontecido en la vida de David, él siempre se arrepentía y decía que Dios sea el que lo juzgue, ¿no? Cosa que a veces nosotros preferimos que nos juzgue el otro menos Dios. Menos Dios. Eso es todo, ¿no? Y otra de las cosas que igual tomó, malas decisiones, y él pasó las consecuencias. Se arrepintió, sí, pero pasó consecuencias. Y él entendía que eran las consecuencias de su pecado. Y quiero que entiendas esto, somos servidores, y nuestros pecados también tienen consecuencias, aunque el Señor nos perdone. El perdón, el arrepentimiento no nos hace saltear la consecuencia. Quizás no sea más leve porque tenemos y seguimos teniendo el consuelo y seguimos teniendo la protección de parte de Dios, pero la consecuencia ante una decisión, al tener libre albedrío, hay que pasarla de todas maneras. Y esto algo también nos enseña la vida de David. David sufrió mucho por el pecado, porque el pecado era grande, el pecado era de muerte. Sin embargo, el Señor decidió seguir teniendo esa comunión, que le costó mucho a David volver a formarla, pero tuvo que pagar las consecuencias de su error, y él sabía que tenía que ver con eso. Así es. Que
lo importante de ese guerrero que fue formándose, ¿no? Que también podía entender y comprender lo que sí le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios también, ¿no? Él era muy consciente, ¿no? Aunque cosas, y creo que a nosotros como humanos, como personas naturales también, nos acontece en la vida. Por eso a veces decimos, ¿cómo que por ser cristiano uno no comete errores? Sí, sí que... Y de eso, de eso crecemos, ¿no? Nos repetimos y de eso nos formamos. Y de eso van marcando nuestras vestiduras. Porque a pesar de todas esas cosas, había un pueblo que lo veía y también entendía la diferencia que había entre uno y el otro. Las vestiduras, ¿cómo eran las vestiduras de David? Vos sabés que hay muchos errores que también se cometieron desde la inmadurez espiritual. Así es. Que hoy vemos las consecuencias y decimos qué inmaduro fui en ese tiempo y hoy nos lleva a decir no lo volvemos a hacer porque entendemos la consecuencia de que a veces no afecta a nuestra vida solamente, sino que todo nuestro entorno, porque en lo que fue la vida de David fue también para el entorno, o sea, es mucho más allá y eso es lo que nosotros muchas veces no dimensionamos, ¿no? Pero volviendo un poco más a lo que es la historia de David y justamente cómo vestirte como guerrero, yo anoté algo de lo que estuvimos hablando con las pastoras en el día martes y es con la identidad y propósito, o sea, cómo te vestís de guerrero teniendo identidad y propósito. David tenía y sabía quién era y también sabía quién servía. En el momento en el que se enfrenta, él sabía que era pastor de ovejas, él sabía que era ese último hijo allá, que nadie sabía que el Señor lo había ungido, que iba a ser rey, que todavía no lo era. Sin embargo, él no dijo, yo porque voy a ser el rey dentro de poco, No, él dijo, se levantó y dijo, pidió ya con el corazón de padre, porque ya tenía el llamado a ser rey, y sabes que ser rey, hoy en día lo llamamos como la parte del liderazgo, la parte de todo lo que tiene que ver con el pastorado, y ese llamado que uno tiene hace que tengamos que pelear por lo que, no, yo me levanto, esto no puede estar pasando, esto no puede tocar así a mi familia, no puede tocar al pueblo, no puede, ¿por qué? ¿Por qué está queriendo hacer lo que quiere? Con esa esencia se levantó David y se fue a enfrentar a Goliat cuando vio que todos los que estaban preparados, con armas, con entrenamiento, con la mentalidad de ir a pelear por su propio pueblo, no se podían enfrentar a porque le faltaba la confianza en Dios, porque se acostumbraron y dependieron a las fuerzas que tenían como seres humanos. Y muchas veces recaemos en esto, ¿no? Que empezamos siendo esos guerreros que dependemos de Dios y buscamos la estrategia y después ya sabemos cómo hacerlo. Ya no buscamos una estrategia nueva según lo que está sucediendo. Es como que ya conocemos. Y perdemos esa esencia. Y la vida de David nos recuerda que nuevamente tenemos que vestirnos de ese guerrero que formó el Señor desde adentro y que ese es el guerrero que se tiene que despertar. No el que se viste con las armaduras de Efesios, sino que está hablando del corazón de obediencia, del corazón de fe, del corazón con convicción en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? No necesitó parecerse a Saúl. Fue él mismo, ¿sí? Un adorador lleno de fe. Porque en el momento que se presenta, frente al mismo rey, autoridad, se presenta ante toda la militancia y quiere enfrentarse al enemigo más grande de todo el pueblo. Todavía no sabía Saúl que era adorador también. Así es. Todavía no le calmaba a los demonios. Todavía no. Todavía no había visto todo lo que era David. Dios sí. Pero así como tenía esa parte en la que le amaba adorar a Dios y buscar su rostro, todo esto también era de pelear por lo que realmente era de Dios. Y ahí está el punto, que muchas veces nosotros dejamos de pelear por lo que es de Dios. Dejamos de pelear por las almas que son de Dios. Dejamos de pelear por el pueblo que es de Dios. Dejamos de pelear por nuestra familia que es de Dios, por nuestra vida que es de Dios. Desistimos de todo esto y nos olvidamos la esencia real que el Señor nos dio de realmente ser un guerrero o una guerrera. Así es. Otra de las cosas que anoté es que David había una obediencia y una preparación.
quizás no una preparación como la de la militancia, con estrategias militares, y claro, como un guerrero, cómo Claro, usar la sí. espada, La cómo usar el doctrina, escudo, claro. cómo comportarse, cómo pelear, cómo ir. Él tenía otra preparación, una preparación diferente. Hola Eli, bendiciones, ¿cómo estás? Tenía una preparación diferente. Porque David ya había peleado con osos y leones, dice la palabra. Y esto está en 1 de Samuel 17, 34 y 37. Vamos un poquito para arriba para volver a leerlo. Sí. 37. 34 al 37. Bueno. Y dice así, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Está ahí? Sí. ¿O más? Sí. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Necesitó un argumento para presentarse ante la autoridad, ¿no? Tuvo que chapear, como quien dice. Tuvo que demostrar cuál era su preparación. Y le dijo, yo cuidaba ovejas, y venía el lobo y los tomaba de la quijada, y yo supongo que le habrá mostrado cómo lo hacía para que pueda esa convicción, ¿no? De que uno tan chiquitito pudiera lograr eso. Pero le dijo, Dios me libró de la mano. Él nunca reconoció que solamente era él, sino que Dios había librado su vida de todas aquellas cosas que se estaban presentando, ¿no? En contra de la oveja. Y la verdad es que yo me pongo a pensar en esta parte, y cada batalla que nos toque a nosotros pelear nos está enseñando a cómo enfrentar una mayor. Porque yo no sé, pero para mí un león es más chico que un oso, entonces supongo que primero empezó con un león y después le tocó enfrentar a un oso, pero ya habiendo matado al león, ya entendía cómo matar al oso, y cuando le toca matar al oso y al león, ya después viene el filisteo y dice, si Dios me libró de esto, de un animal que no tiene entendimiento y que no importa, soy carne y me va a comer igual, ¿no? Que no le interesa la vida ni de este, ni no me viene con rodeo, no me viene va directamente a matarme. Claro. Si me libró de esto, con la mano, que le tomaba de la quijada, dice, o sea, también no tengo espada, no tenía escudo, no tenía nada, pero Dios me libró de estos animales feroces, salvajes, y no me va a librar de este. De este filisteo incircunciso. Y aparte de eso, ¿viste? De este filisteo incircunciso, como diciendo, ni siquiera, o sea, para ellos era lo más vil, ¿no? Este me va a venir, que viene a atemorizar al ejército de Dios. Nunca dijo, viene a decir que nunca se tomó la posta como diciendo, se está levantando contra mí, sino que él estaba defendiendo en nombre del Señor. Él es el que se puso ahí en la brecha. Y quizás te toca hacer eso con tu familia hoy, ponerte en la brecha y levantarte y decir, no, voy a pelear y me voy a poner, si Dios me quitaste del mundo, me hiciste vencer la depresión, me hiciste vencer esto, me ayudaste a vencer lo otro, salí de la droga, salí de esto, salí de aquello. ¿Qué es esto para mí que hoy se levanta? Si antes me sacaste, me protegiste, me quiso matar Satanás, ¿cuántas veces? Desde niño me quisieron abortar, me quisieron matar, no sé, me quisieron robar y me querían matar, y vos me defendiste, me gatillaron, vos me defendiste. ¿Qué es esto ahora para vos? ¿Qué puedo decir? Vas a defenderme aún más, se va a glorificar tu nombre, ¿no? Así es. Vamos a leerla, Eli. Dice, recién llego hoy, trabajé y visité una congregación y también hablaban de la obediencia que tiene que tener el Hijo de Dios.
Ahí sí, así en cada batalla me enseña para la siguiente y en el nombre de Jesús salimos victoriosos. Aleluya. Amén, Amén. amén. Es Qué así, bueno, es así. es así. Y sabes que no nos damos cuenta que en el medio de esa batalla estamos aprendiendo cómo poder empezar la otra. Cómo guerrear, ¿no? Cómo Porque, vestirse, porque claro, para la, ¿cómo decir? Una vestimenta para cada ocasión, ¿no? A veces es, pero es así, una vestimenta para cada ocasión. El Señor nos da una vestimenta para cada ocasión, para pelear esa guerra. A veces nosotros pensamos que solamente es la forma que nosotros creemos o vemos o lo que vemos en películas o en acciones, que la guerra son esas, ¿no? Claro. Que son así con objetos, pero son con objetos espirituales que el Señor nos da, ¿no? Las vestiduras, las herramientas que nos va dando a medida que nos va forjando, que nos va cambiando. Hoy tenemos una vestidura, pero mañana podemos tener otra. Amén. ¿No? Así como la de José. La de José. Con las túnicas de colores, pero que marcaban una diferencia. Marcaban. Y cada vez va marcando una diferencia distinta cada prueba que pasamos. Es una guerra que vamos venciendo, es una guerra que vamos pasando. Y eso nos hacen vestiduras, con lo cual después al enemigo le podemos decir, no, escúchame, a vos te tengo de taquito, ¿no? Pero para eso tenemos que estar bien vestidos. Y otra de las cosas es no perder la esencia de guerrero, porque Así como es, decía, sí, ¿no? sí, A veces sí. dejamos de batallar tanto, dejamos de ir a la guerra y nos va a pasar como a David, que por no ir pecó. Exacto. Se le desvió la mirada, que por no ir a volver a enfrentar, a estar donde tenía que estar, batallando con el pueblo y empezó a dejar esa esencia que lo hizo el guerrero que conocemos y que él haya formado el ejército que formó, y que Dios lo haya usado tan grande. Cuando él desistió de ir donde Dios le había mandado, fue donde él comete uno de los pecados más grandes para su vida espiritual también. Así es. ¿Y cómo lo encontramos a las vestiduras y a las vestimentas de guerreros? Orando. Así es. En la oración. Así también, bueno, allí justo también dice Eli, orando, solamente si oramos, Dios nos va enseñando nuevas formas, porque en la oración, viste que a veces vos te encontrás en situaciones cuando orás, que hoy orás de una manera y después vas orando, ya te olvidaste de esa manera de orar y empezás con otra forma de orar. Bueno, es como que Dios te va preparando, que no es en el armado, sino es en la oración. En la oración. Te da palabras estratégicas, te pone palabras como para decir, no, romper así, hacer así, como hacer señas, hacer, marcas, claro, ¿no? ademanes, Uh-huh. de hacer simbólicamente lo que estás declarando con tu boca, de abrir puertas, de entrar en lugares. Hay muchas áreas en la guerra espiritual que cuando uno empieza a entrar en las dimensiones, se da cuenta de realmente hasta dónde podemos alcanzar. Y una de las cosas que yo hablaba con mi sobrino, que me preguntaba, tuvimos el culto de oración en esta, no, en la anterior fue que él estuvo y me preguntaba, y decía, no, así cuando orabas en lengua y hacías así, él me estaba observando, ¿no? Él me estaba observando lo que yo estaba haciendo y yo ni me acordaba todo lo que hice. Y le digo que el Señor había depositado uno de los dones que había puesto en mí, era géneros de lengua, y ese género de lengua que a mí me ha dado era para usarlo de determinada manera según la ocasión. Porque él me preguntaba qué significaba esto, qué significaba aquello, me iba preguntando, ¿no? Porque le llamó mucho la atención. Y yo le decía, ahí depende, yo no sé en qué momento me observaste, le digo, no sé, pero le digo, hay momentos en donde era de guerra, hay momentos en donde era de un clamor, de un gemido, hay momentos en donde son diferentes tipos de lengua, le digo, porque hay lenguas que ni Satanás sabe lo que estás diciendo y son armas espirituales muy eficaces cuando el Señor necesita hacer algo puntual. Y yo lo uso para interceder, no cuando estoy delante de todos, sino cuando alguien está en la oración, yo estoy apoyando espiritualmente en esa área y el Señor me lleva a derribar muros espirituales, y lo hago en las lenguas angelicales para que Satanás no sepa qué es lo que nosotros estamos peleando. Porque Él escucha todo. Escucha lo que nosotros podemos hablar. No puede leer nuestra mente y tampoco puede interpretar las lenguas que pertenecen al cielo. Ahí les puedo explicar que había lenguas humanas, lenguas angelicales y lenguas demoníacas, que va a depender de lo que nosotros portemos, es lo que vamos a manifestar.
pero algo de esto justamente me enseñó el Señor en medio de la oración. No es que yo tuve una enseñanza bíblica de todo lo que después me fue enseñando, que en ese momento estaba batallando, porque yo con fe agarraba la espada, cortaba gigantes, después lo empecé a ver como que iba avanzando en la dimensión según la fe que iba teniendo en la búsqueda de la guerra, en la intercesión. Cada vez iba cambiando su vestidura, ¿no? De guerrera, por eso es que Dios iba trabajando. Tal así, cual, era como decir, bueno, hasta acá podías, o sea, vencer el león, listo. Sí. Ahora puedes vencer el oso, perfecto, ahora te toca el filisteo. Así es. Y todo ese proceso hasta ahí no es solamente la oración, sino que todo lo que te va sucediendo alrededor es la que te va formando en que, Señor, yo estoy orando y clamando y rompiendo, y de repente viene el chicotazo, porque viene el Satanás, viene a atacarte, porque me está molestando mucho. Va a venir. Pero ahí está la confianza de decir, yo vengo en el nombre de Jehová, yo no estoy peleando por lo mío, estoy peleando por lo del reino, yo estoy peleando por tu pueblo, estoy peleando por tus hijos, estoy clamando por familias estoy clamando por la juventud, estoy clamando por lo que te pertenece, que era la actitud que tenía David. Y sabes que hay una parte que marca mucho sobre la vida de David, es la humildad y la dependencia de Dios. Y me anoté una frasecita que dice, David no confió en su piedra ni en su fuerza, sino en Dios. Así es. Y eso creo que es lo que nos enseña a nosotros a tener el verdadero corazón de guerrero. Que no importa si yo oré mucho, oré poco, oré esa palabra, oré en lengua en ese momento, no oré en lengua, no se trataba de mí, sino de lo que Dios hizo en ese momento. No se trataba de si yo tiré la piedra justa, la que le dio acá no se trataba de mí, sino de que Dios estaba ahí, que era Dios el que estaba respaldando eso, ¿no? Que el verdadero guerrero se arrodilla antes de pelear. Antes de pelear se arrodilla. Antes de pelear se arrodilla. Antes de decir, voy en contra de, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué se está levantando? Yo siempre tengo esta pregunta que le hago al Señor, ¿qué se está gestando en los aires? Y voy oliendo, los olores voy empiezan a cambiar. Claro, voy investigando, ¿no? Como que a mí algo me está resonando y aún no puedo identificar qué es. Y no puedo pelear con algo que para mí es invisible porque no lo vemos. Entonces, para poder hacer esa pelea previa, hay que haber una búsqueda de decir, Señor, ¿contra qué me estoy enfrentando? Bueno, vamos a tener que ir redondeando, May. Sí, pasa que empezamos tarde porque bueno, igual ya está igual acá. Ya, sí, empezamos. Vamos a leer Efesios 6:11, que es la parte de la armadura. Dice, vestirse de guerrero no es ponerse una armadura visible, sino una armadura espiritual. Se enojó. Efesios 6:11. Esperen que esta no la preparé. 6:11 dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Para poder estar firme cuando el Satanás venga a acecharte, tenés que vestirte con la armadura de Dios. Y volvemos a lo mismo, con fe, con obediencia, con la convicción de quién está peleando con vos. No luchamos con armaduras humanas, sino con la oración, la fe y la palabra. Así es. David fue victorioso porque su corazón estaba vestido de fe, verdad y confianza. Y esto para cerrar, como decía la pastora, Dios no necesita de guerreros fuertes, necesita de guerreros obedientes. Y ahí volvemos a recalcar lo que había recibido Eli. Así es. No está buscando el guerrero más fuerte, sino el guerrero más obediente. Porque había muchos fuertes en el ejército. Incluso Saúl era fuerte, pero estaba buscando obediencia, porque había una estrategia detrás. Así que no sé qué es lo que te vas a enfrentar o te estás enfrentando, pero lo importante es hacer esto que te estamos comentando, preguntarle al Señor qué es lo que está frente tuyo, con qué te estás enfrentando.
El Señor es un león, es un oso, es un filisteo. Ujú. ¿Qué estrategia uso? Lo agarro de la quijada, no sé cómo era, cómo mataba al león. Agarro una piedra, después le corto la cabeza. ¿Cuáles son los puntos? Así Pero lo es. importante es decir, vos lo vas a hacer, no voy a hacer yo. ¿Qué tengo que hacer yo para demostrar que sos vos el que está accionando? ¿Qué parte me toca? Mira, había una parte que le tocaba. Y sí. Hay una parte que te toca. Hay una parte que le tocaba a David. Dice Había que una parte. Dios hace el 50, pero el otro 50 nos corresponde sí o sí a nosotros. Así hacer. es. Así que ahora te toca a vos pensar y preguntarle al Señor, como decía Mayra, ¿no? ¿Con quién me tengo que enfrentar? ¿Y con qué vestiduras estoy? ¿Necesito otra clase de vestiduras, Señor? Para poder enfrentar lo que va a acontecer, lo que va a pasar o lo que está sucediendo. O con esta que tengo, estoy preparada. Estoy preparado para enfrentar. Solamente la respuesta está en Dios, en la oración, en buscar, en confiar, como decía, y obedecerle, ¿no? Porque lo más importante es que Dios quizás nos da todas las armaduras, pero no le obedecemos. Porque a Hacemos veces como a no nosotros es nos lo que parece. nosotros pensamos que tenemos que hacer. Ujú. Siempre Dios nos manda a hacer cosas locas. Así Les puedo es. asegurar. Así es. Pero sin embargo, si vos le crees y lo obedeces, vas a ver la victoria. Y también va a formar ese guerrero que necesita el Señor, que a pesar de que sea una locura terrible lo que tengas que hacer, va a ser efectivo y vas a poder derribar ese gigante. Bueno, le recordamos que tenemos reunión general el día sábado 18. Bendecimos a todas las mamis el día 19. Que la pasen un día de bendición, lleno con toda su familia, esperando lo que anhelan, si están orando, lo que Dios le permita, que puedan tener un día bendecido y en victoria. Amén. Nosotros nos encontramos nuevamente el día jueves, como le dijimos, seguramente transmitiendo la campaña allí en La Matera. Los esperamos, que nos estén apoyando en oración también. Y bueno, y decirle gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. El Señor es bueno, así que bueno, sigamos compartiendo, sigamos buscándonos en las redes. Recuerden que siempre subimos después a YouTube todos los programas, así que si no lo ven en vivo, lo pueden buscar en lo que es el canal de YouTube y volver a ver tanto los cultos como también los programas de Ahora te toca a vos. Así que Dios te bendiga, seguí orando para que el fin de semana, el 23, 24, 25, muchas vidas se entreguen a Cristo y puedan permanecer en esta temporada. Amén. Así que Dios te bendiga. Ya, hasta luego.